Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Divulgadoras Mexicanas, este espacio creado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación para acercar a ustedes para que escuchen de viva voz la experiencia de divulgadoras y creadoras de ciencia, tecnología e innovación que tenemos aquí, que son orgullosamente mexicanas, hidalguenses. Y el día de hoy estamos muy felices porque pues tenemos a una doctora que pues ya es de casa, una doctora que pues seguramente han oído hablar de ella. Se trata de la doctora Yuridia Mercado. Hola, doctora, bienvenida, ¿cómo está? Hola, bien, bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted por aceptarla y trae un tema bastante interesante que se llama la historia de la bacteria que tengo congelada en el refrigerador de mi cocina. Está muy interesante el título. Entonces, si usted nos está viendo en redes sociales, pues puede compartir esta sesión en vivo para que llegue a muchas personas. Ok, voy a leer un poco acerca de la doctora Yuridia para ya comenzar con el tema del día de hoy. La doctora Yuridia Mercado estudió la licenciatura de químico bacteriólogo y parasitólogo. Posteriormente, realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó como profesor investigador en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad Politécnica de Pachuca. Es líder del cuerpo académico consolidado Aprovechamiento Integral de Recursos Bióticos. Ha demostrado su productividad científica al pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, siendo nivel 2. Es autora y coautora de artículos en revistas internacionales y nacionales de alto impacto e inventora de diferentes patentes. Fue Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en la categoría Profesional en Ciencia de los Alimentos en el 2003 y obtuvo la presea Lázaro Cárdenas en 2004 como mejor estudiante de doctorado en el área Ciencias Médico-Biológicas, además de haber sido galardonada con el Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018 en la categoría de Investigación Científica. Ha contribuido en la formación de recursos humanos a nivel de licenciatura y maestría en el área de la biotecnología. Sus principales líneas de investigación son el control biológico y las enzimas microbianas. Entonces, bueno, seguramente usted igual nos contará un poquito de su trayectoria. Le recordamos al auditorio que puede hacer sus preguntas o comentarios en la caja de comentarios de las redes sociales o aquí en la sesión de Zoom en preguntas y respuestas. Adelante y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a compartir la pantalla de mi presentación. Y bueno, sí, como bien lo mencionaron, pues el título de mi presentación, de mi ponencia es la historia de la bacteria que tengo congelada en el refrigerador de mi cocina. Generalmente, pues los investigadores lo que hacemos es, pareciera que vivimos en otro mundo, que hacemos las investigaciones, los experimentos, que estamos en la computadora escribiendo, pero realmente, pues, nuestra vida es normal, como la de todos, ¿no? Entonces, pues yo les quiero platicar de esta bacteria que me ha dado, que nos ha dado muchas satisfacciones y muchas alegrías, y cómo es que fue a quedar, y cómo es que vive congelada en el refrigerador de mi cocina. Bueno, pero antes que nada quisiera felicitar a la Universidad Politécnica de Pachuca porque hoy es su aniversario 18. Por ahí sí hay estudiantes que están viendo esta presentación de la universidad, pues felicidades a todos. Y pues continuando con la historia, les voy a platicar cómo comenzó esta historia con esta bacteria. Bueno, para empezar, pues todos sabemos que las plantas también se enferman. Ajá, y pobrecillas también sufren diferentes enfermedades que les atacan. Puede ser el fruto, el follaje, las raíces, el tallo, y que también es afectada tanto por hongos, por bacterias, por virus, por diferentes nematodos que parasitan estas plantas. Y pues dicen, pues sí, pues todos los organismos se enferman. El problema es cuando los cultivos que nosotros consumimos para mantener nuestra seguridad alimentaria, pues se enferman, y por lo tanto hay numerosas pérdidas económicas y de alimentos.
Entonces, pues desde tiempos ancestrales la humanidad se ha preocupado por mantener el abasto de alimentos y se ha preocupado por las enfermedades que pueden causar estas pérdidas. ¿Por qué les platico esto? Miren, yo, como bien mencionaron, mi formación es de químico, bacteriólogo y parasitólogo. Esa carrera está más enfocada al área clínica, sin embargo, pues no dejamos de ser microbiólogos y llevamos algunas materias relacionadas con la fitopatología, o sea, con las enfermedades de las plantas. Yo desde que estudié la carrera me gustó esta materia y más porque yo decía, ay, pues las plantas, pues sí, pobrecitas, como podemos ver aquí, pues sí se ve pues las lesiones, ajá, se ven las diferentes padecimientos que tienen ellas, ajá, aquí el crecimiento de hongos, pero realmente pues no estás trabajando con alguien, con un organismo que si le vas a sacar sangre empieza a gritar o se va a desmayar y todo eso. A mí por eso me gustó trabajar con las plantas. Entonces, pues desde ahí estuve muy enfocada. Incluso cuando estuve haciendo el doctorado di clases de fitopatología ahí en biológicas y me gustó mucho esa área, ¿no? De las enfermedades de plantas. Posteriormente, cuando yo egreso de la carrera, termino el doctorado, les platicaba, estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y me encantaban pues las enfermedades de plantas, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de que yo trabajara con Ecuitlacoche, que su nombre científico es Ustilagomaides. Ecuitlacoche realmente, pues es un hongo que como verán ustedes en esta foto, crece en la mazorca, más bien deforma los granos y forma una estructura que se llama tumor o agalla. Pero realmente esta lesión es una enfermedad del maíz, se conoce como carbón común. Entonces, para nosotros, pues los mexicanos nos gusta comernos nuestras quesadillas de Huitlacoche, y pues yo trabajé con él durante la maestría y el doctorado, estudiando cosas muy particulares, muy básicas de la biología de este hongo, y aparte estaba muy contenta porque pues quien estudia esto pues se puede comer su modelo de estudio, ¿no? En unas quesadillas. Entonces pues yo trabajé así, la maestría y el doctorado con este honguito, y cuando termino, pues, pues me casé y estaba esperando una bebé. En este caso, pues dije, como este foro es para divulgadoras mexicanas, pues sí quisiera resaltar el proceso de la maternidad para nosotras, pues no, es un proceso, bueno, en mi caso muy esperado, muy bonito, sin embargo, pues sí te pone ciertas limitantes, ¿no? Yo terminando el doctorado, pues ya estaba embarazada y tenía la necesidad de quien cuidaba a mi bebé. Entonces, afortunadamente, surgió una oportunidad en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, que es aquí en el estado de Hidalgo, en Zacualtipán. Algunos de ustedes a lo mejor la conocen, pero ¿por qué me fui a la Universidad Tecnológica? Ahí, les digo, hubo una oportunidad y me pude ir a trabajar ahí. Pues porque precisamente en Zacualtipán se encuentran mis papás. Y ahí, pues decía yo, pues me van a ayudar a cuidar a mi niña. Y esto fue muy, muy padre, una experiencia muy bonita trabajar en la universidad. Es una universidad muy bonita en medio del bosque, pero no había carreras relacionadas con el área que yo tenía. La idea de que yo entrara aquí era montar un laboratorio de investigación en áreas ambientales. Y dije, bueno, es un buen reto, lo vamos a intentar, y lo logré.
¿Y por qué lo menciono en esta presentación? Porque aquí empieza la historia de esa bacteria. Como yo les mencionaba, no teníamos no había carreras relacionadas con esta área, así que tuve que ver la forma de buscar alumnos que quisieran trabajar conmigo para trabajar en temas ambientales. Yo ya les había comentado que trabajé con el Huitlacoche, pero cosas muy básicas de su biología. Entonces, si eran temas ambientales, lo que se me vino a la mente fue, mira, en la agricultura se utiliza una gran cantidad de compuestos químicos tóxicos, que son plaguicidas, fertilizantes químicos, fungicidas, y un montón, ¿no? De que estos compuestos, al ser tóxicos y que son recalcitrantes, es decir, se quedan en la naturaleza por mucho tiempo de difícil degradación, pues lo que están ocasionando es degradar nuestros suelos agrícolas y por lo tanto, en un corto plazo, ahora sí podemos decir que en un corto plazo, estos suelos van a dejar de ser útiles para la agricultura. Entonces dije, pues voy a tomar, me gustan las plantas, me gustaría buscar una estrategia de control de enfermedades de plantas. Ya había trabajado con el Huitlacoche, entonces dije, pues vamos a trabajar con esta parte. Y pues, ¿qué sucedió aquí? Pues buscando alumnos que quisieran venir a trabajar conmigo, pude contactar a un paisano, o sea, que era de Zacualtipán, pero que estaba trabajando en la Universidad Autónoma de Chapingo, para que viniera a hacer su tesis de licenciatura ahí en la universidad. A él le convenía porque se venía y estaba en su familia y se venía para acá y hacía todo el desarrollo experimental ahí en la universidad. Y aparte conocí a un doctor, el doctor Dan Jeffers del CIMIT, que me platicó de este hongo que se llama Stenocarpella maidis, que es un hongo que ocasiona esta enfermedad que se llama pudrición blanca del maíz. Aquí podemos ver todo esto blanquito, es el crecimiento del hongo. Ajá. Y bueno, pues estas cepas de este hongo, me dice el doctor Dan Jeffers, pues si quiere, pues, te regalo tantita cepa y las pruebas. Esta es algo muy curioso, es que el chico se llama Iván, ahorita les muestro una foto de él, estudió ingeniero agrónomo zootecnista. Entonces tenía que hacer una tesis relacionada pues sí, con la zootecnia. Entonces, algo bien interesante de este hongo es que cuando contamina el maíz en almacén, produce micotoxinas que al dárselo a los animales para su alimentación, al ganado y a otros animales que los alimentan con maíz, les producen estas micotoxinas o toxinas, o sea, las micotoxinas son toxinas que producen los hongos. Ajá. Y cuando se cosecha el maíz y se guarda en los silos, si no se guarda adecuadamente en condiciones de humedad, de temperatura y demás, el hongo empieza a producir estas toxinas que cuando son consumidas por los animales les puede causar problemas neurológicos y cáncer. Entonces, la estrategia pues es controlar esta enfermedad ya sea desde campo o en el almacén. Entonces, pues este enfoque le dimos a este trabajo que realizó Iván, y él se encargó de aislar una serie de bacterias. ¿De dónde las aisló? ¿De dónde? Pero después, por cuestiones personales, surge la oportunidad de venirme a trabajar acá a Pachuca. Ajá, y acá continué con la investigación. Pero bueno, les platicaba, ¿de dónde podríamos aislar este tipo de bacterias o de microorganismos que puedan inhibir o tener un efecto como lo tienen los
los fungicidas químicos o los productos químicos. Bueno, por si hay alguien aquí en el público, una bacteria es un microorganismo. Tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo y en el ambiente están ampliamente distribuidas. Pero una zona muy, muy interesante que tiene alta concentración de microorganismos es la rizósfera. ¿Qué es la rizósfera? Es la parte inmediata, aquí, del suelo que tiene contacto con las raíces de las plantas. Y fíjense que las raíces de las plantas producen una gran cantidad de exudados o de sustancias que son atrayentes de una gran cantidad de microorganismos. Pero esto no es una casualidad de que la planta atraiga a estos microorganismos, sino que también muchos de esos microorganismos son benéficos para la planta. ¿Qué quiere decir? Que le van a ayudar a crecer, a desarrollarse mejor, a captar nutrientes como nitrógeno, fósforo, o también le pueden ayudar en el control de enfermedades, inhibiendo el desarrollo de estos patógenos o de microorganismos que le pueden causar enfermedad. Entonces, esto es bien interesante porque la planta como que les dice, vengan, vengan aquí, vamos a asociarnos para que nosotros podamos, para que ustedes, yo los ayudo, yo les doy de comer, pero ustedes me van a ayudar a controlar enfermedades, me van a dar hormonas de crecimiento, me van a ayudar a captar nitrógeno, fósforo, y pues este es un ambiente muy, muy rico, o sea, con una alta actividad microbiana. Ajá. Entonces, en este ambiente, que es padrísimo, podríamos aislar una gran cantidad de microorganismos que pudieran tener un efecto contra esos organismos que le causan enfermedades a las plantas. ¿Sí? Entonces, esas bacterias, vamos a hablar de las bacterias porque también hay hongos, pero ahorita voy a hablar de bacterias porque pues, les estoy platicando la historia de una bacteria que tengo congelada en mi refrigerador. Se conocen como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Estas bacterias viven en las raíces, en la rizósfera, incluso pueden vivir adentro de las raíces, y hacen una asociación que se conoce como de simbiosis. O sea, es una asociación, en este caso, benéfica para la planta y para la bacteria. Y los mecanismos que tienen estas bacterias al vivir en las raíces pueden ser, que son estas bacterias benéficas, porque también puede haber microorganismos perjudiciales que causan enfermedades y otros trastornos en las plantas. Pero bueno, estas que son buenas poseen dos mecanismos para ayudar a las plantas, que pueden ser mecanismos directos o mecanismos indirectos. Los mecanismos directos se conoce como la fijación de nitrógeno. En la atmósfera hay una gran cantidad de nitrógeno que está en forma de gas diatómico, pero esa cantidad de nitrógeno las plantas no la pueden, ese nitrógeno, esa forma química no la pueden asimilar. Entonces hay bacterias que se asocian con la raíz, que toman el nitrógeno de la atmósfera y lo transforman a una forma que ya puede ser utilizado por las plantas. ¿Qué se hace en la agricultura para solucionar el problema de que las plantas no pueden asimilar el nitrógeno atmosférico? Le ponen fertilizantes químicos. Entonces, aquí la idea es, en vez de poner fertilizante químico, pongo unas bacterias que hagan esto, que se asocien con la raíz y le ayuden a fijar el nitrógeno atmosférico. Esto pues ya hay una gran cantidad de productos. Otras bacterias producen auxinas. Las auxinas son hormonas de crecimiento vegetal. Entonces, por ahí podríamos, de desarrollo, por ahí podríamos ver algunas bacterias que promueven el desarrollo vegetal por la producción de estas hormonas o que solubilizan los fosfatos.
Las bacterias necesitan fósforo, las plantas, para crecer y desarrollarse. A veces el fósforo no está disponible en los suelos. Por lo tanto, estas bacterias tienen la capacidad de hacerlo soluble para que las raíces de la planta lo puedan tomar y ésta ya pueda realizar sus actividades. Ahora, dentro de los mecanismos indirectos tenemos el control de fitopatógenos, o sea, de los que causan enfermedades en las plantas, que pueden ser bacterias, hongos, virus y nemátodos, ¿no? Aquí podemos ver algunos esquemitas. ¿Y cómo hacen este control? Bueno, lo que hacen las bacterias es producción de algunas sustancias que van a ser tóxicas para estos organismos. Entonces, cuando la bacteria buena empieza a producir estas sustancias, los fitopatógenos que están por aquí pues se van a morir y ya no van a poder infectar a la planta. Otro mecanismo es que activan la resistencia sistémica inducida. Las plantas tienen mecanismos de respuesta ante el ataque de patógenos y de insectos, pero se tiene que encender. Entonces, lo que hace mucho de estas bacterias es que mantienen encendida esta resistencia en una planta. Entonces, siempre va a estar la planta a la defensiva. A la hora que llegue un patógeno, ya está lista para atacarlo. Entonces, pues estas bacterias son bien, bien interesantes y muy buenas y muy, muy estudiadas a nivel mundial, y más ahorita que ya necesitamos nuevos productos para el campo biológicos, ¿no? Que no contaminen. Entonces, pues de aquí se nos ocurrió hacer el aislamiento de bacterias que pudieran inhibir ese hongo que produce esa pudrición blanca del maíz, del maíz, y fuimos, pero tomamos rizósfera o raíces o suelo de raíces de plantas de maíz, porque obviamente la enfermedad era ocasionada en el maíz. Después se deduce esto, pues hicimos ese aislamiento. Aquí les puedo mostrar diferentes figuras, se las voy a explicar, estas que parecen cajitas con gelatina. En realidad son placas Petri, nosotros las denominamos placas Petri, que tienen efectivamente una gelatina, una especie de gelatina, en donde los microorganismos los podemos poner a crecer. Entonces, este es el hongo malo que ocasiona la enfermedad en la planta, y estas son las bacterias que aislamos. Podemos ver, varias de ellas pues tienen capacidad de inhibir el desarrollo del hongo, ¿sí? Pero la estrella fue esta. Dicen ustedes, ¿y por qué esta no? Esta también inhibió. Después le hicimos algunos estudios y ya no fue tan atractiva como esta bacteria, la 160, que inhibió completamente el desarrollo del hongo. Entonces dijimos, vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar con ella, pero pues hay que identificarla. Y aquí empieza su historia, ¿no? Hay que identificarla. Aquí está la colonia, la prueba que les puse acá. La vimos al microscopio. Tiene esta forma como de puros. Se llaman bacilos. Y una tinción que utilizamos los microbiólogos para diferenciarlos es la tinción de Gram. En este caso, si las células se tiñen de color moradito, decimos que son Gram positivas. Entonces tenemos una bacteria Gram positiva que inhibe el desarrollo de este hongo. Aquí están cómo crecería en estas cajas con agar o como les diría, una especie de gelatina. Pero no sabemos quién es. O sea, sabemos que es una bacteria Gram positiva. Por su morfología y demás, podríamos intuir algún género, pero es importante caracterizarla y saber cómo se llama o quién es, a qué género y especie pertenecen. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues su ácido nucleico, su información genética. ¿Sí? Esta información genética todos los organismos la tenemos, pero hay regiones específicas que yo puedo analizar
y que me pueden servir para hacer una clasificación muy aproximada y descubrir quién es ese microorganismo o cómo se llama. Entonces, pues analizamos su ADN y obtenemos estos árboles que se llaman árboles filogenéticos, que realmente un árbol filogenético nos muestra las relaciones que hay entre los organismos. Y aquí estaba nuestra cepa 160, la grande aquí, y se agrupó con el grupo de Bacillus subtilis. Entonces, ahora sí, la bacteria me dice que le puedo llamar Bacillus subtilis. Mi bacteria, ya la conozco, ya sé que inhibe el desarrollo de ese hongo, ¿Y qué pasa ahora? Pues bueno, pues como estoy en el estado de Hidalgo, empezamos a trabajar, a ver cómo estaba la producción de maíz. Bueno, antes de esto, les quiero comentar que después de hacer todo este estudio, Nocarpella maidis no fue, no es un problema fitosanitario importante en nuestro país. De hecho, casi no hay brotes de esta enfermedad en el país, y no es que ni hay. Entonces dijimos, pues mira, pues sí, está bien, ¿no? No analizamos primero esta situación, pero entonces nos pusimos a ver cómo estaba la producción de maíz en nuestro estado. ¿Y qué encontramos? Encontramos que, bueno, estos son datos de este año y cada año se ha ido comportando igual, que una gran cantidad de la superficie de nuestro estado se destina para la agricultura. Aquí tenemos más de 300, casi 400,000 hectáreas en el 2020 se utilizaron para agricultura, y más de la mitad se utilizan para el cultivo de maíz. El maíz en nuestro estado y en todos lados se siembra de dos formas, de temporal y de riego. El de temporal, la superficie total de la de temporal fue de este 58.8, del 75.3% en el 2020. Y la producción en promedio fue de 1,4 toneladas por hectárea. Si lo comparamos con la producción de riego, en nuestro estado, el área o la superficie es mucho menor destinada para la producción de riego con respecto a la de temporal, y se obtiene una gran, mayor producción de maíz. Esto puede ser por muchos factores, ¿sí? Por muchos factores que yo creo que en otra plática podríamos analizar. Pero bueno, algo interesante es que la producción de riego en nuestro estado principalmente se da en el Valle del Mezquital. Y en el Valle del Mezquital aparece una enfermedad que se conoce como carbón de la espiga. Aquí lo podemos ver, esta espiga que está enferma, contaminada con este polvo negro que en realidad son las esporas del hongo. Aquí tengo la mazorca también totalmente cubierta, pero esto no es comestible como el cuitlacoche. El cuitlacoche y este hongo son primitos, son primos, ¿sí? Pero no es lo mismo. Este hongo de acá se conoce como Sporisorium reilianum y ocasiona esta enfermedad que se conoce como carbón de la espiga. Entonces, cuando yo veo esto, híjole, me dio mucho gusto porque dije, voy a trabajar con un hongo muy parecido al cuitlacoche, pero aquí la idea es buscar si esa bacteria, que vimos que era muy buena, podría ayudarme en el control de la enfermedad que afecta al Valle del Mezquital, que está constituido por 27 municipios. Toda esta zona es una zona de riego por aguas negras. Entonces, los métodos de control para la enfermedad pues pueden ser culturales, genéticos, utilizan híbridos tolerantes. El principal es el control químico, aunque la efectividad no es tan buena, y el mejor fungicida puede inhibir la germinación. Aparte de ser contaminante, ocasiona resistencia en el patógeno. O sea, lo mismo, si ustedes se aplican mal los antibióticos para una enfermedad, les pueden aparecer la misma enfermedad, pero por un microorganismo más resistente. Lo mismo pasa en las plantas. Entonces, de aquí
pues hicimos una prueba en campo. Ajá. Y analizamos las bacterias, esta bacteria. Aquí está ese hongo negro en el laboratorio, en las cajitas de gelatina que tenemos en el laboratorio, crece así, miren, como una película. Aquí tengo la bacteria y vemos cómo la bacteria inhibe el desarrollo del crecimiento de esta película. Y cuando yo pongo las sustancias que produce esta bacteria, el hongo también se inhibe. Entonces dijimos, vamos a hacer la prueba en campo. ¿Qué encontramos en campo? Aplicamos esta bacteria y vemos que la incidencia del porcentaje de carbón disminuye considerablemente. Esto lo analizamos en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Para el 2012, ya habíamos diseñado un método para la producción y aplicación de esta bacteria, el cual patentamos. Y este método pues me sirve para el control del carbón de la espiga. Bien interesante, pero lo más interesante fue que cuando yo aplico esta bacteria, la producción en toneladas por hectárea, aquí, miren, aquí está mal mi diapositiva, porque aquí es sin bacilos y con bacillus, con la bacteria, incrementa considerablemente la producción. O sea, imagínense que un productor dice, es que en una hectárea me incrementa el 28.3%, eso es muy bueno, porque el productor dice, pues me tengo un margen económico mayor que lo que iba a hacer en un principio. Entonces, esta bacteria no solo controla la enfermedad, sino que también incrementa la producción del cultivo. Entonces, miren, esta diapositiva la bajé de internet porque no tengo una, pero quería darles una idea. Cuando nosotros crecemos la bacteria, la crecemos en calditos, en unos calditos. Y lo que hicimos después fue separar las células del sobrenadante o de lo que queda del caldito cuando separo las células. Este caldito va rico en sustancias que nosotros llamamos metabolitos, o sea, son sustancias que la bacteria produjo y que las echó al medio. En esos metabolitos van esas sustancias que tienen la capacidad de inhibir el desarrollo de ese hongo. Entonces, cuando nosotros probamos en campo la bacteria, adicionamos los metabolitos y las células juntos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a probar qué sucede si las separamos, si adicionamos células y los metabolitos, ¿sí? Esos metabolitos, como ya les decía, la bacteria puede producir cualquiera de estos, que no voy a entrar en detalle, cualquiera de estos compuestos químicos, que lo que van a hacer es que van a llegar a los microorganismos patógenos de la planta y los van a matar, ¿sí? Entonces esto es lo que hace esta bacteria, produce estas sustancias y estas sustancias pues la vamos a encontrar en el sobrenadante del cultivo. Entonces, después de esto nosotros aplicamos células más metabolitos, células y obviamente pues teníamos un control. Y lo que encontramos es que cuando aplicamos estos, la producción del maíz, en este caso fue, el experimento fue en un cultivo de riego, se incrementa hasta un 16.6% en el caso de los metabolitos, y podemos ver aquí cómo la mazorca del maíz pues se favorece o crece más cuando nosotros aplicamos cualquiera de estas tres sustancias que son cualquiera de estos tres que son células de la bacteria o los metabolitos o las sustancias que ella produce. Pero, ¿qué sucede? Lo más interesante fue cuando hicimos el análisis en una parcela de temporal. El temporal es donde el agricultor siembra y espera que llueva. ¿Sí estamos? Entonces ahí los rendimientos son mucho más bajos, además de que utilizan maíces criollos.
y vimos todavía mejor efecto. Vean el control con respecto a los tratamientos con células y metabolitos, metabolitos y células, ¿sí? Y aquí vemos una foto que nos muestra precisamente cómo se observa este cambio. Y algo bien interesante, o sea, también analizamos algunas enfermedades para ver qué sucedía con ellas. Analizamos roya. Las royas son unas manchas como anaranjaditas que le salen en las hojas a las plantas. Analizamos pudrición ocasionada por un hongo, que es una pudrición en las mazorcas. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver mazorcas que tienen como unos filamentos rositas. Esa es una pudrición ocasionada por un hongo que se llama Fusarium. Entonces es también muy importante. Y analizamos estas roya y pudrición en riego y pudrición en temporal, porque en temporal no había roya en esa variedad de criollo. Entonces, lo que observamos fue, aquí está el control, el control, y vemos cómo todas las enfermedades con la aplicación tanto de las células y metabolitos y células, disminuye la incidencia de las enfermedades. Entonces, no nada más esta bacteria me puede ayudar para el carbón de la espiga, también ayuda en la roya, en la pudrición y en la pudrición de mazorca ocasionada por Fusarium, y aparte incrementa la productividad del maíz. Entonces, pues, después de ahí nos salió la oportunidad de evaluar esta bacteria, nuestra superbacteria, con una enfermedad que se llama roya del cafeto. Vean, aquí están las lesiones. Cuando una plantita de café se enferma de esto, pues por estas lesiones ya no puede realizar sus funciones normales y por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues deja de producir y se muere. Entonces, en nuestro estado hay zonas cafetaleras y tienen muchos problemas con la roya. Ahorita ya están implementando estrategias el gobierno de darles variedades resistentes, porque utilizaban una variedad local, algunas variedades locales que son muy sensibles a esta enfermedad. Entonces fuimos a aplicar en colaboración con el Consejo Estatal del Café y la Sedagro, nos dieron oportunidad de ir a evaluar en algunos cafetales de 2 comunidades. Una comunidad que se llama Camotla y otra Techichico, allá en Calnali, para allá arriba de Zacualtipán, yendo hacia Huejutla. Y lo que encontramos es que aquí tenemos el control y el tratamiento. Con la aplicación de la bacteria se disminuye considerablemente la severidad de la enfermedad en las hojas. Además de que incrementa la producción de brotes. Fíjense, estas plantas que analizamos de hecho ya estaban muy mal. Vean, el control ya ni siquiera brotes producía, pero cuando aplicamos el producto se empiezan a producir los brotes. Aquí les voy a mostrar cómo estas 2 fotografías son con la aplicación de la bacteria y vemos cómo disminuye comparado con el control las lesiones ocasionadas por la roya. ¿Sí? Visualmente se aprecia bastante bien. Y vean cómo estas de acá son los controles, ya ni hojas tienen. Pero cuando aplicamos nuestra bacteria, empieza algunas de ellas a producir sus brotes, a recuperarse. Entonces, pues de aquí dijimos, no, pues está súper, súper bien esta bacteria, la tenemos conservada, o sea, la hemos guardado, hemos hecho muchas copias de ella y las guardamos en el laboratorio, en los refrigeradores, en el ultracongelador, pero yo he preferido guardarla también en mi casa. Por eso es la historia de la bacteria que tengo congelada en mi casa. Del refrigerador. La tengo en una cajita en tubitos. Aquí tengo un acercamiento del tubitos y aquí les muestro dónde vive.
vive ahí en el congelador de mi casa y pues siempre he estado ahí presente desde que llegué aquí a Pachuca, ya la tenía, la he guardado, y siempre ha estado presente en momentos importantes. Aquí está el refrigerador, ahí está mi bacteria y aquí estamos todos haciendo tamales en la cocina y ahí vive. Y cuando alguien del laboratorio necesita la bacteria, pues me habla y ya yo les llevo un tubito con la condición de que me regresen 5, ¿sí? Ellos las tienen que propagar y elaborar, y dármela para que yo las guarde, ¿sí? Ahora, estos trabajos no los hice yo, o sea, todos estos son de estudiantes, Iván, Oyuki, ya ahorita pues ingenieros, Vianey, Rodrigo, con Rodrigo patentamos, Adriana que sigue estudiando ahorita el doctorado, Ale y Sandra que fueron con las que evalué lo del café, o sea, ellos me han dado la oportunidad de trabajar con ellos para hacer los experimentos y poder reportar todo lo que les estoy mostrando. Y obviamente el equipo de trabajo que tengo, que es con quienes he colaborado todo este tiempo, con el maestro Juan Pablo, que del INIFAP, ahorita está en el CIDEA, el ingeniero Jaime, que es responsable de la plataforma en cinta larga, donde plantamos todos nuestros experimentos, y mis compañeros, el doctor Alejandro Telles y el doctor Miguel Ángel Anducho. El doctor Miguel Ángel Anducho es mi esposo, también con él hacemos equipo para este tipo de trabajos, y pues yo estoy muy orgullosa de mi bacteria, tanto que la tengo aquí viviendo en mi casa, aunque congelada, pero ahí está. Esta bacteria la hemos probado, bueno, les mostré varias cosas que hemos cuantificado y demostrado, pero se la hemos puesto a las flores de la universidad, a los arbolitos de la universidad, a los jardines de casi todo, a mi jardín, a los jardines de algunos estudiantes. Entonces, pues, ahí está y la queremos mucho y espero que nunca se me vaya a perder, por eso la guardo celosamente en mi casa. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si me di a explicar, si les gustó, si no les gustó. Espero sus comentarios. Gracias, doctora. Sí, ya nos empiezan a llegar. Por ejemplo, Sandra Samperio nos dice, saludos, doctora Yuridia, desde Pasoyucan, Hidalgo. Adelfo Ortega nos dice, excelente información. Tenemos otro comentario, igual en redes sociales, que nos dice Chay Morales. Una asociación directa o indirecta entre cultivos de importancia y leguminosas, entre las que encontramos el famoso pica pica, un gran fijador de nitrógeno. Pica, ha de ser una bacteria y a lo mejor ese es el nombre que le dan, ¿no? Pero sí, como sí el nombre, hay muchos productos ya en el mercado que están constituidos a base de bacterias fijadoras de nitrógeno. Ajá, los famosos rizobios, que son de muchos géneros y especies, y súper buenos, o sea, la verdad es que son una muy buena alternativa para el uso de los fertilizantes químicos. Ok. Nos dice Estela Montufar. Buena tarde, gracias. Muy buena tarde, gracias. ¿El tamaño de las mazorcas fueron como promedio a las que resultaron? Sí, promedio. Es un promedio. Claro. Nos dice Patricio Hernández, maravillosa historia. Nos dice Camilo Pérez, muy bonita exposición, doctora, muy interesante y felicidades a la UPP, orgulloso de ser egresado de la carrera en biotecnología. Saludos desde el Simvestav Irapuato. Hay una pregunta de Ade Silverio. ¿De qué manera se administra a los cultivos o en qué fase de crecimiento? Sí, mira, en el caso del maíz, para el carbón de la espiga, para el tratamiento del carbón de la espiga, el producto, bueno, lo que aplicamos, ya le digo, el producto lo aplicamos tratando a la semilla, antes de la siembra. Se le pone un adherente y se siembra porque la enfermedad del carbón de la espiga se da durante la germinación de la semilla.
Posteriormente se hacen aplicaciones por aspersión con bomba. Si tú quieres tratar la roya, haces aspersiones con bomba directamente en el follaje. Cuando en café es lo que hicimos, aspersión con bomba en el follaje. Ok. Nos dicen también en redes, Melissa Jazmín, excelente fuente de información para animarnos a sumergirnos más en el mundo de las ciencias naturales. Gracias. Nos dice Sofía García, muy buena explicación y qué grato ver lo apasionada de su investigación y explicación. Okay. Beatriz Hernández, excelente ponencia, gracias por compartir su experiencia. No, gracias por escucharme. Muy bien, pues parece que son los comentarios y preguntas que tenemos hasta el momento. Liz Bustamante, muy interesante, gracias por compartir. Montserrat Alonso, hola doctora, muchas gracias por su plática y felicidades. Un reconocimiento a su trabajo. La pregunta es, ¿si han identificado los metabolitos, si es uno en específico o solo es uno? ¿Ha sido un metabolito en específico? Es como la ya. Sí, sí. Sí tenemos ya un trabajo de identificación de qué metabolitos se están produciendo. No lo quise poner aquí porque todavía lo tenemos que reafirmar más. Pero esta bacteria produce, los antifúngicos que más se han descrito son las ituirinas, así se llaman, ituirinas, surfactinas y fengicinas. Y esta bacteria tiene la capacidad de producirlas. Hay de diferentes tipos, y sí lo estamos analizando, y ese trabajo de doctorado de Adriana Cartagena, ahorita es lo que vamos a puntualizar más. Okay. Y mire, justamente hablando de Adriana Cartagena, nos escribe y nos dice felicidades a la mejor guía y científica, la queremos sus alumnos. Ay, mira, gracias, Adri. De Silverio nos dice, ¿cree que si la semilla del cafeto se hubiese tratado desde la semilla, tendría un resultado diferente? No, no creo, mira, porque el proceso de la roya se da en el follaje. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer como preventivo, aplicar antes de que vean las lesiones. Si ya empiezan las lesiones, pues se aplica, ¿no? Se aplicaría. De hecho, pues la idea es utilizarlo como un potenciador biológico del desarrollo vegetal, pero aparte como un antifúngico. Podría tener las dos opciones. En el café, lo que se puede hacer es sí tratar la semilla para que cuando se germine, se garantice tener plantas más saludables y ya llevarlas a campo. Eso sí se podría hacer. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Nos dice Andrea Abigail, gracias por compartir, doctora Yuri. De la UPP nos están viendo, Biotecnología UPP Pachuca nos dice, ¿qué condiciones se deben tener para una correcta conservación de una cepa? Sí, mira, eso es, dices, pues la tiene ahí congelada en su refrigerador, pobrecilla, ¿no? Mira, si tú los cultivos, cuando tú haces un caldito para crecer un microorganismo, es un caldito, haz de cuenta un caldito de pollo, ¿no? Es muy rico. Pero si tú agarras el microorganismo y lo metes al congelador y se congela, se va a morir porque el agua, cuando se congela, forma como agujas. Entonces, lo que hacemos es ponerle sustancias que se llaman crioprotectores. Esos crioprotectores pueden ser, por ejemplo, nosotros utilizamos glicerol o la glicerina. La glicerina, y lo diluimos, se lo ponemos al microorganismo y los va a proteger de la formación de estas agujas que se forman por el proceso de congelamiento del agua. Entonces, lo ponemos en glicerol y así se mantiene en el ultracongelador o en el congelador por muchos años. Hay otros procesos como la liofilización, o conservar en algunos materiales inertes, diferentes microorganismos, en papel filtro,
O sea, hay muchos procesos. Para las bacterias el que se prefiere es utilizar glicerol como agente crioprotector y congelar. Ok, Sí, perfecto, gracias, doctora. sí. Nos quedó ya bastante más claro. Nos dice Rosa María Chío, felicidades, doctora Yuridia Mercado, orgullo UPP. Pues gracias, doctora. Si alguien quisiera como tener pues un acercamiento, a lo mejor algo, una asesoría más personalizada, ¿hay algún modo de contactarla? Sí, claro. ¿Cuál sería? Me pueden escribir a mi correo, que se los puse aquí en la presentación. Así es. Voy a volver a compartir. Claro. Y recuerden que nosotros, igual en la plataforma Ajá. denominada Divulgadoras Mexicanas, ahí igual van a encontrar este correo electrónico por si alguien Eh, quisiese, pues, sí, platicar algo más a se fondo me con usted. olvidó poner que en Facebook me encuentra como Yuridia Mercado Flores. Ok, Yuridia Sí, Mercado Flores. también, Yuridia Mercado Perfecto. Flores. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por habernos acompañado. Estuvimos muy contentos. Gracias por su explicación. Y gracias a todos los que nos acompañaron. ¿Algo más que quiera decir, doctor? No, pues yo de verdad, muchas gracias y felicitarlos por esta iniciativa de la divulgación científica. Ojalá pudiéramos permear hacia públicos, por ejemplo, de niños o niñas, ¿verdad? Para que podamos ir fomentando la cultura de la ciencia y la tecnología en nuestros niños, ¿no? En nuestros jóvenes. Así es, claro que sí. Y ¿Sí? muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron. Recuerden que todos los martes tenemos una cita a las 2 de la tarde en Divulgadoras Mexicanas. Regístrense, sigan a Sidnova-HGO, Sidnova Hidalgo en todas las redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima y buena tarde. Gracias.